siempre lo tienen que recordar. Artículo 99 de su Código de Comercio, por favor, compañeros. Muchas gracias. Vamos a empezar a marcar el tema de acciones, puesto que ya vimos, bueno, nos dedicamos a explicar ya el tema de capital y ahora vamos a platicar sobre las acciones. Necesito que empecemos a marcar en amarillo el artículo 99, por favor, de su Código de Comercio. Artículo 99. ¿Qué son las acciones, compañeros? Las acciones son títulos, valores o títulos de crédito, en este caso, ¿verdad? También se le da este tipo de ponderación, este tipo de valoración en nuestra legislación guatemalteca, que representa una parte alícuota del capital social. ¿Sí, compañeros? Entonces, las acciones son títulos, valores que representan una parte alícuota del capital social. Una parte alícuota, compañeros, es decir, una parte significativa, una parte representativa. Eso es el concepto de acciones. En el artículo 99 nos está indicando títulos de acciones, ¿verdad? Títulos, valores. ¿Por qué valores? Porque representan un valor. Es decir, un título puede ser en una hoja, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo siempre de una hoja, compañeros. Entonces, hagamos cuenta y caso que esta hoja va a ser un título, va a ser una acción. Este papel representa dinero, un valor. Esta hoja, por muy simple que ustedes la vean, va a tener un valor. Y ese valor va a estar decidido, ¿verdad? O establecido por los socios de esta sociedad anónima. Entonces, recordémonos que la escritura constitutiva debe de llevar todas estas características. Bueno, vamos a emitir 100 acciones. Bueno, 100 acciones. ¿De cuánto va a ser el valor nominal? ¿Verdad? ¿De cuánto va a ser? Entonces, cada acción puede hacer que la establezcamos desde 10 quetzales, ¿verdad? Que no haya ningún problema con esto. Acciones desde 10 quetzales o acciones desde, no sé, $10,000. Les estoy poniendo un ejemplo, pero hay acciones de mucho más valor, ¿verdad? Entonces, esta hojita va a tener un valor, ¿verdad? Que es la acción. Y este valor representado, esto representa 10 quetzales, ¿verdad? Aunque ustedes no puedan ver aquí los 10 quetzales, este es un título, valor representativo de los 10 quetzales, de los $1,000, de los $10,000, el valor que tenga cada acción. Entonces, en el artículo 99, compañeros, las acciones indican lo siguiente. Por favor, llevar la lectura a todos. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del socio. Entonces, ahí estamos hablando, el capital de una sociedad anónima se va a representar por medio de estos títulos, es decir, por las acciones. Cuando ustedes escuchen, compañeros, el tema, los títulos tienen un valor de 100 quetzales cada uno, no se confundan, ¿verdad? Porque estamos hablando de títulos de acciones, por eso el nombre del artículo 99. ¿Por qué son considerados títulos y están relacionados con los títulos de crédito, compañeros, en materia mercantil? Estos títulos de crédito ustedes los verán en el siguiente semestre en materia mercantil. Por eso es que todavía no hay mucha relación en tema de títulos de crédito. ¿Qué pasa? Estos títulos de crédito, compañeros, son considerados bienes muebles, son consideradas cosas mercantiles. Entonces, una cosa, o sea, algo que se puede mover. Cualquiera, mira, tráeme esa cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Entonces, es algo que se puede mover, comúnmente hablando. Las acciones se pueden mover.
se pueden vender. Inclusive, compañeros, existe copropiedad en las acciones. Una acción puede ser tomada como una prenda, como un usufructo, ¿verdad? En copropiedad, una acción. Entonces, el primer término de la acción es que está representada, o sea, es un capital representado. ¿Qué es una acción? Es un título representativo o es un título valor que representa el capital social de una sociedad anónima. Dentro de este artículo hay varios conceptos importantes que necesitamos desglosarlo porque en este artículo nos lo dio así como todos y ahí miran ustedes cómo lo desglosan. Fíjense, compañeros, que dentro de este mismo artículo nos están indicando para qué sirven estos títulos de crédito. Perdón, títulos de acciones. Entonces, pregunta de parcial. ¿Para qué sirven las acciones? En el artículo 99 está la respuesta, en el primer párrafo. ¿Para qué sirven las acciones? Sirven para acreditar y transmitir la calidad y derechos de socio o de los socios. En ese mismo artículo está, ¿qué son las acciones? En ese mismo artículo están, ¿para qué sirven las acciones? ¿Sí? Entonces, subrayemos bien el primer párrafo, ¿sí? Por favor, porque ahí está, ¿para qué? O sea, ¿qué servirán? ¿Para qué sirven las acciones? Entonces, no solamente van a servir para acreditar el derecho que tengo de ser accionista y pertenecer a una sociedad anónima, sino también para transmitir esa calidad. ¿Cómo la voy a transmitir? Teniendo posesión de este título valor, de esta acción, ¿verdad? Teniéndolo yo, o sea, yo. Entonces, voy a transmitirla porque se pueden vender. Recordémonos estos, porque las cosas mercantiles se mueven. Siempre estamos como en el tráfico comercial, ¿verdad? Que se pueden mover. Son constantes, son cambiantes en materia internacional. Entonces, un título de acción se puede mover, ¿sí? Si yo vengo, por ejemplo, compañeros, soy accionista de una sociedad anónima y ustedes viajan, salen del país, eso no les va a quitar que ustedes tengan acciones, que ustedes tengan una acción. Es decir, la calidad con que ustedes van a acreditar que ustedes ya pagaron es porque en su poder tienen esa hojita de papel, por ejemplo, que representa una acción. Estén o no estén presentes, ¿sí? Eso representa una acción. Por eso es una cosa mercantil que se puede mover, ¿verdad? Y la cosa mercantil es catalogada en materia civil como un bien mueble, ¿sí? Un bien mueble que se puede, vale la redundancia, mover a todas partes, ¿sí? Ahora bien, también nos está indicando los derechos del socio. Claro que sí, si yo tengo en mi poder la acción, ¿verdad? Representada en una hojita, ¿verdad? Que por cierto está exenta de pagar impuestos fiscales y también de papel sellado, es decir, de protocolo, ¿verdad? Esta hoja no va a pagar ninguno de estos impuestos y es mi título, es mi acción. Bueno, yo soy accionista de una sociedad anónima, esta es mi acción. Bueno, vamos a realizar una asamblea general que vamos a verla más adelante. Entonces, ¿quiénes tienen derecho? ¿Cuántas acciones tiene usted, Lady? Yo tengo una, entonces usted tiene un voto. Perfecto, no hay problema, yo participo en la asamblea general. ¿Dónde está su acción? Aquí está. Y ahí dice acción, mi nombre y todos los requisitos que vamos a ver más adelante que deben de llevar un título, es decir, una acción que debe de llevar. Entonces, ¿para qué sirve? Para acreditar y transmitir la calidad y también los derechos del socio. ¿A qué tengo yo derechos? ¿Sí? En ese mismo artículo, compañeros, en el segundo párrafo, están a los títulos de las acciones. En lo que sea conducente, se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Por eso lo relacioné a grosso modo para que ustedes logren entender que los títulos de crédito son títulos representativos, que una hoja puede valer 100,000 quetzales, una hojita puede valer 10 quetzales, ¿verdad? Entonces, el dinero, los títulos de crédito, el resumen que ustedes van a ver en el siguiente semestre, compañeros, son valores representados en documentos, ¿verdad? Que ahora también están representados de forma tecnológicamente o electrónicamente, ¿verdad? Entonces, eso significa
Así en resumen, si ustedes tienen 100 quetzales, ¿verdad? Y dicen, yo no quiero andar cargando estos 100 quetzales, pero tengo un título representativo en 100 quetzales. Yo doblo mi hojita, la guardo en mi casa y esto ya tiene un valor de 100 quetzales. Lo mismo sucede con las acciones. Si ustedes tienen acciones de 100,000 quetzales, una simple hojita puede tener un valor de 100,000 quetzales, compañeros, ¿verdad? Entonces, por eso, lo necesario de poderlas inscribir, de tener un número de registro porque se pierden. Entonces, como buen chapín, se pierde todo, se cae, se moja, se derrama y se perdió el título valor y se perdió mis 100,000 quetzales. No, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es de que las acciones son representativas en una parte del capital social de una sociedad anónima. ¿Para qué sirve? Para acreditar y transmitir la calidad de cada socio, también los derechos que tiene cada socio. ¿Sí? Bueno. Hacer referencia a este artículo con los títulos de crédito. ¿Por qué? Porque son bienes muebles, se pueden mover. Ahí ya nos están dando la naturaleza jurídica de la acción. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Como este mismo artículo nos está refiriendo a títulos de crédito, ¿verdad? La naturaleza jurídica de los títulos de crédito es que son cosas mercantiles, es decir, bienes muebles susceptibles de inscripción, ¿sí? Bienes muebles susceptibles de inscripción. Ahora, compañeros, por favor, subrayemos el artículo 100. ¿Qué clases de acciones encontramos? ¿Sí? ¿Qué clases de acciones? En el artículo 100, por favor, también lo marcamos en amarillo. Todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Y por favor, si ustedes me le pueden agregar ahí con su letra a esa línea en lo referente a iguales derechos y obligaciones, por favor, compañeros, y obligaciones. Entonces estamos en el primer párrafo del artículo 100. Todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos y obligaciones. Porque no solo tienen derecho los socios, tienen obligaciones, ¿sí? Entonces, estas obligaciones son también representadas por las acciones. ¿Sí, Romeo, lo escucho? Silly, buenas noches. Buenas noches. Por todo lo que nos ha dicho, estas acciones podrían servir de garantía. Sí, claro que sí. También en el tráfico comercial en títulos de crédito son puestas como garantía. Ok, gracias. Muy bien, Romeo. Fíjense, compañeros, que acá hay una regla bien esencial en las acciones aquí en Guatemala. En otros países varía, ¿verdad? Pero en Guatemala, si todas las acciones, bueno, para empezar, todas las acciones tienen que tener un mismo valor. No voy a poner acciones de 10 quetzales, de 15 quetzales, acciones de 15,000 dólares y de 10,000 dólares. Eso no es así. Entonces, si usted va a emitir 100 acciones dentro de su sociedad, esas 100 acciones tienen que tener un mismo valor. O todas de 10, o todas de 15, o todas de 15,000 dólares, o todas de 10,000 dólares. Una misma cantidad, un mismo valor por el sistema que tenemos en Guatemala. ¿Sí? Entonces, estas acciones todas deben de ser de igual valor, de igual ponderación. ¿Sí? No pueden haber unas mayores que otras. Ojo con esto. El socio sí tiene libertad de adquirir las acciones que quiera, ¿sí? Pero no pueden emitir acciones variables. No pueden hacer eso, compañeros. Tienen que tener un mismo valor. Eso será la explicación de las primeras líneas del artículo 100, ¿sí? Y conferirían iguales derechos e iguales obligaciones. Pues eso es lógico, ¿verdad? Entonces, si un socio, lo que yo les explicaba, que cada acción es un voto. Cada acción es un voto. Si usted solo logró adquirir una acción de 10 quetzales, usted solo tiene derecho a un voto.
Pero si mi mejor amiga le fue mejor y tú compró 100 acciones de 10 quetzales, ella tiene 100 votos, compañeros, ¿sí? ¿Se oye desigual? Sí, se escucha desigual. Comercialmente hablando, no es igual. ¿Por qué razón? Va a tener usted el mismo derecho de una persona que invirtió más dinero, ¿sí? Si usted invierte poco, su voto va a ser poco. Si usted invierte más, su voto va a ser mayor. Entonces, en las sociedades anónimas, en el tema de acciones, así funcionan los votos, ¿verdad? Y si llega un socio a tener el 70% de acciones, él es el socio mayoritario. Yo creo que ustedes lo han escuchado. Socio mayoritario y socios de minorías hay dentro de las sociedades anónimas, claro que hay. Si un socio tiene más dinero para invertir, él va a tener más derecho a voto, es decir, él va a tener un poco más de poder, en el sentido que de elegir, de opinar, o sea, su opinión va a tener mayor valor porque él va a votar y tiene más votos, ¿sí? Entonces, si yo solo logré adquirir una acción así como, ay, 10 quetzales, no pierdo nada, si la sociedad se disuelve y no se viene en la quiebra, yo no pierdo nada. Entonces, usted no arriesga nada, tampoco va a ganar nada, tampoco va a tener ciertos derechos. Así funciona en materia mercantil. Si usted arriesga más, tiene más probabilidades de ganar, pero también tiene más probabilidades de perder. Así es en materia mercantil. Así es en el comercio, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al segundo párrafo, el artículo 100. Nos está indicando. Sin embargo, en la escritura social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 34, es decir, el pacto leonino. Si nos vamos atrás en su código y miramos el artículo 34, estamos hablando del pacto leonino. ¿Y qué se recuerdan de ese pacto? Que va a ser nula de pleno derecho y se tiene por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias. ¿Qué quiere decir todo este relajo con el 100 licenciado? Bueno, pueden haber, ¿verdad? Porque aquí nos está, sin embargo, hay una excepción, ¿verdad? En la escritura social podrá estipularse que el capital se va a dividir en varias clases de acciones con derechos especiales, ¿sí? Derechos especiales, pero no significa que si dentro de esta escritura social yo solo adquirí una acción, ¿verdad? Compré una acción de 10 quetzales, me van a dejar fuera de las ganancias y hacerme el feo porque yo solo adquirí una acción. Eso no es posible porque ahí está el pacto leonino. Entonces, ay, mira a Lady que solo compró una acción de 10 quetzales que no reciba ganancias, es que son 10 quetzales, no quiso invertir más. Dejémosla fuera de las ganancias solo para que aparezca como socio minoritaria, por ejemplo. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque estamos en el artículo 34 en el pacto leonino. No me pueden dejar fuera la jugada. A mí me tienen que meter en las ganancias, aunque sean 10 quetzales, pero a mí me meten en las utilidades, en las ganancias de 10 quetzales. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere con derechos especiales? ¿Sí? Pueden hacer referencia, ¿verdad? Dentro de la escritura social. El socio mayoritario tendrá la potestad de, es decir, quien ponga más dinero, ¿verdad? Quien ponga más plata. Tendrá derecho a acciones especiales tales como el nombramiento para votación de ciertos administradores. O sea, va a tener un poco más de cuello, ¿sí? Pero ¿va a tener los mismos votos? Sí. ¿Va a tener ganancias de acuerdo con lo que él aporte? Sí. Pero no va a dejar a nadie fuera, ¿verdad? No quiere decir de que hayan excepciones, sino puede ser que dentro de esta escritura social existan ciertos privilegios, ¿verdad? Que pueda tener el socio mayoritario.
o los socios mayoritarios. Entonces, les puse un ejemplo, un caso hipotético. Bueno, ya toca cambio de representante. ¿Ustedes a quién proponen? ¿Por quién vamos a votar? Ah, pero en la escritura social dice que el que tenga más plata, el que tenga más acciones, va a colocar una lista de nombres para que nosotros votemos. Ah, entonces ese es el cuello que el que tiene, el que más dinero tiene aquí, ese va a ser el cuello. Así es. Puede hacer ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, que yo sea también la socia mayoritaria. Ese es otro caso. Entonces, yo tengo más acciones, puse más plata, invertí mucho más plata en esta sociedad anónima. Yo tengo el derecho a decir, bueno, yo propongo los siguientes nombres para representantes legales o administradores. Coloco a María, a Daniela, a Diana, a Cándido, a David. Estos son los posibles candidatos. Entonces, como yo tengo mayoría, ese fue mi privilegio. Esas son las acciones especiales que yo tengo por ser socia mayoritaria. Pero en ningún momento le estoy quitando derechos a los demás socios porque todos van a votar por estos candidatos, ¿sí? Que yo puse en tema de agenda para poder votar en una asamblea general, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere. En ningún momento estoy menoscabando el derecho de ningún otro socio minoritario, ¿verdad? Eso es prohibido, ¿sí? Ese es el artículo 100, con clases de acciones. No se está refiriendo yo voy a hacer menos o aquel va a ganar menos porque él no inyectó mucha plata en esta sociedad, entonces no va a ganar tampoco igual. No, eso no se puede. Si usted compró su acción de 10 quetzales, ahí están sus 10 quetzales, va a recibir su ganancia representativo a los 10 quetzales, ¿sí? Ahora vamos a pasar al 101. Yo creo que el artículo 101 ya está más que explicado con el derecho de voto, ¿sí? Cada acción, también en amarillo, por favor, el 101. Cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor, es decir, al tomador, a quien lo tenga. Tenedor significa al beneficiario, ¿sí? ¿Quién va a tener esa acción? Si yo tengo 100 acciones, tengo 100 votos. Si tengo una acción, tengo un voto. Ahí no hay duda para eso, ¿sí? Necesito que leamos la última línea de ese artículo. Eso sí, no pueden, compañeros, emitirse acciones con voto múltiple. No pueden emitirse en escritura social. Alguien que se la quiera llevar de pila, ¿verdad? Yo tengo una acción y representa 3 votos. ¿Y por qué si solo tenés una? Si solo compras una acción de 10 quetzales, ¿por qué vas a tener voto múltiple? ¿Por qué vas a tener 3 votos? No es así. O ejemplo, yo soy socia mayoritaria, entonces se me triplican las votaciones. No es así. Si yo tengo 100, yo tengo más plata, pues esa plata es la que voy a votar únicamente. Si yo tengo más acciones, esas acciones voy a votar. Son prohibidas las acciones con voto múltiple. Prohibido. A eso se refiere voto múltiple. No quiere decir que si yo tengo 100 acciones solo voy a votar una vez, no. Yo voy a votar 100 veces. Tengo 100 votos, ¿sí? Pero si una acción, una sola, representa 3 votos, no tiene lógica, ¿verdad? O sea, si solo invertí 10 quetzales, tengo un voto nada más. Esa es la última línea del artículo 101. Vámonos al artículo 102 es importante también, por favor. El artículo 102 de su Código de Comercio. Quiero ver. ¿Alguna duda? Hasta en los artículos que llevamos, compañeros. Llevamos el artículo 99, el 100, el 101 y el 102. Estamos en tema de acciones, de sociedad anónima, porque es súper, súper, súper larga la sociedad anónima. ¿Lo escuchamos, Alexander? Licenciada, una pregunta. Quisiera saber si en las sociedades anónimas al momento se podría como declarar algún, no sé, estipular alguna determinada cantidad para ser socio mayoritario y ¿cómo le digo? ¿Qué derechos especiales podría tener? ¿Se podría estipular la misma asociación anónima sus derechos especiales? Claro que sí, Alexander.
Hay porcentajes. En el tema de sociedades anónimas no dejan tanto cantidades. Por ejemplo, el socio que tenga 1000 acciones ya es considerado socio mayoritario. No, les voy a decir por qué. Porque las acciones son variables. Es decir, eso también es importante y también buena pregunta porque nos lleva a esta explicación. Si usted inició su sociedad anónima únicamente con 100 acciones, porque estaban probando a ver qué salía, si sí ganaban y si no, pues no perdían mucho, estaban probando. ¿Ok? Puchis, pero su sociedad anónima se disparó tanto que tienen la necesidad de crear nuevas acciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes iniciaron con unas 100 acciones y van a emitir otras 100 acciones, ¿verdad? Ese número varía, ¿verdad? Entonces, no se pueden establecer, ok, es socio mayoritario quien tenga 80 acciones. No se puede establecer una cantidad exacta, pero sí un porcentaje. ¿Por qué razón? Por esa. Porque las acciones muchas veces aumentan y aumentan y aumentan, que logran tener muchas acciones porque la sociedad anónima fue súper rentable. Las ganancias están en lo máximo. O si ustedes quieren expandir su negocio y vender acciones o que entren nuevos accionistas para inyectarle más capital a su sociedad anónima. Es un juego, ¿verdad? Es un juego comercial, ¿verdad? Porque si ustedes se están quedando también sin capital, pues crean más acciones, ¿verdad? Para meter más gente que inyecte más plata a su sociedad anónima. Entonces queda de esta forma. La pregunta que decía el compañero. ¿Es socio mayoritario quien se considere que tenga más del 60% de acciones emitidas? ¿Sí? Si esa persona tiene más del 60% de acciones, ya es considerado socio mayoritario y sus derechos o sus acciones, por lo tanto, van a ser especiales en el sentido de nombrar para votación ciertas personas como administradores, como futuros representantes, como disposición de utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no menoscabar los derechos de los demás, ¿sí? Tenga ciertos privilegios por invertir más en la sociedad, pero hasta allí. Y sí, todo tiene que quedar en la escritura social, Alexa. Buena pregunta. ¿Alguien más levantó la mano que no logré ver? ¿No? Ok. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vámonos en el artículo 102. Ah, Jennifer, sí, la escuchamos, perdón. No tengo pena, licenciada. Buenas noches. Perdón, con una consulta. Entonces, en pocas palabras, en este artículo 101, Ajá. es un voto por cada acción que se tenga. Así es. Porque como había dicho que si tenemos una acción, por ende va a ser una. Pero si tenemos 100 acciones, en teoría, por cada acción que tenemos, es un voto. Exactamente. Ni más ni menos. Por Okay. cada acción es un voto. Gracias, licenciada. Muy bien. Perfecto, así es. Entonces, compañero, para seguir avanzando con el tema de acciones. En este artículo 102 nos está indicando cómo se van a emitir estas acciones, ¿verdad? Ya al momento de redactarlas, ¿verdad? Cada acción tiene que ser personalísima, ¿verdad? Es decir, tiene que llevar un nombre completo. Y ahí vamos a ver en los siguientes artículos cuáles son los requisitos. Pero en este artículo nos está indicando que se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor de su valor nominal, ¿sí? Valor nominal. Y emitir títulos definitivos si la acción no está totalmente pagada. Lo bonito de estas sociedades anónimas en comparación de las que ya hemos visto, compañeros, es que acá usted si no tiene la plata, ¿verdad? Pero usted está prometiendo. Miren, resérvame 5 acciones. Bueno, entonces, no sé, ¿verdad? Son 50 quetzales. Un ejemplo que cada acción tenga un valor de 10 quetzales. Sí, pero mira, fíjate que ahorita solo tengo para 3 acciones, hombre, las otras 2 no, pero las voy a ir abonando, entonces necesito mis 5 títulos, mis 5 acciones, mis 5 hojas, por ejemplo. Es prohibido que se emitan acciones o títulos de acciones cuando están pendientes de pago, así sencillo. Es como que ustedes van y hacen un préstamo
y dejan en garantía el título de una motocicleta, ¿verdad? O el título, la tarjeta de circulación, etc. ¿Sí? Si usted está abonando la deuda y no la ha terminado de pagar, no le van a emitir ningún finiquito, no le van a liberar su bien mueble, ¿sí? Lo mismo sucede en las acciones. Si usted no ha pagado, no se le puede dar el título de acción. ¿Se le puede dar otro documento? Sí, pero no el título, compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, este artículo 102 nos está, en primer lugar, no puede ser menor del valor nominal. O sea, tiene que ser mayor al valor nominal, ¿verdad? No menor. Y en segundo lugar, si usted prometió una acción, pero no la ha terminado de pagar, no se le puede dar el título. O sea, dando y dando, ¿verdad? Sí. Si pagas tu acción, con mucho gusto tenés tu título. Pero si no has pagado tu acción, le van a dar otro documento y les voy a indicar cómo se llama el documento. Que no está acá. Se llama certificado provisional. Certificado provisional. Sí le dan un documento, porque por ejemplo, mira, yo solo te voy a pagar 30 quetzales, entonces queda pendiente 20 quetzales. Es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Porque yo considero que 50 quetzales para iniciar sus acciones, pues considero que sí los tendrían que tener. Pero es un caso. Entonces, bueno, entonces si estás pagando 30 quetzales, estás pagando 3 acciones. De estas 3 sí te puedo dar tu título, pero de las otras 2 solo te puedo dar certificado provisional. Si abonas 2 quetzales, de las otras 2, certificado provisional. Si no abonas nada, no te doy nada. Sencillo. Bueno, está bien, entonces voy a abonar 4 quetzales para las otras 2, es decir, para los 20 quetzales pendientes de acciones, voy a abonar 2. Por esos 2 quetzales que usted ya abonó, puede recibir su certificado provisional y dice así, es algo como placas en trámite, ¿sí? Es algo así. O sea, tiene su documento previo, su recibito, pero no la factura. Entonces viene la sociedad y le emite 3 títulos porque ahí están los 30 quetzales. Eso sí, 30 quetzales, aquí están tus 3 títulos de acciones, pero hay pendientes 20. Y solo me abonaste 2 quetzales. Entonces te voy a dar certificado provisional. Vaya, ya ajusté para los otros 10 quetzales. Bueno, entonces te doy tu otro título valor. Tu otra acción queda pendiente. Una acción. Seguís teniendo tu certificado provisional. Licenciada, ¿puede tener derecho a voto un certificado provisional? Su análisis, ¿qué diría ustedes con eso, compañeros? ¿Tendría derecho a voto alguien que no paga alguna acción? Yo creo que no. No, licenciada. No porque No no porque tiene tiene que tener el título. Exactamente. No puede tener derecho a voto un certificado provisional. Lo siento mucho. Tú tenés 3 títulos, es lo que vas a presentar al inicio de la Asamblea General. Bueno, porque muchas veces, compañeros, las sociedades anónimas llegan a tener tantos socios, pero tantos, que en la entradita de las asambleas generales hay una secretaria, hay una persona con un listado, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cuál es su nombre? Y usted lo ubica. Ah, bueno, usted solo tiene 3 derechos a voto porque tiene 3 acciones. Pase adelante. ¿Cuál es su nombre? Lo ubica. Usted tiene una acción, un derecho a voto. Pasa adelante, ¿sí? Entonces, hay un checklist de quién va llegando para ver el quórum, cuántos faltaron, cuántos llegaron, etcétera, etcétera. Entonces, si usted dice, mire, yo tengo 5 acciones. No, usted tiene 3. No, pero aquí traigo mi certificado provisional. Yo tengo derecho a 5 votos. Hasta que usted pague sus acciones, señor, usted puede votar 5. Tiene derecho a 5 votos. Pero si usted solo tiene 3, aquí me aparecen 3 porque usted 3 ha pagado. De 3 está solvente. Entonces tiene 3 votos. Será hasta la siguiente asamblea que usted tal vez ya logró conseguir el dinero para pagar sus otras acciones. De lo contrario, solo tiene derecho a 3 votos. Aquí así es. Recordémonos que este tema en materia mercantil es un tema de derecho privado, es dinero. Lo que usted tiene, lo que usted es el valor de votación, ¿verdad? Es el valor en ganancias, es lo que usted aportó. Bueno, entonces, en este sentido, no se puede emitir, ¿verdad?, acciones de menor valor nominal y tampoco títulos definitivos. Es decir, ay, mira, son mi cuate
y solo pagaste 3, pero te voy a emitir 1, no, porque para eso están los administradores, para eso están los órganos contralores de la sociedad anónima, ¿verdad? Ni porque son mi cuate ni nada. O sea, si pagas aquí, vale, si no, no. Así de sencillo. Vamos a continuar el siguiente párrafo, lo que yo les indicaba, ¿verdad? La emisión y circulación de estos títulos de acciones o de certificados provisionales, ahí estaba, no lo había encontrado en el artículo. Por favor, compañeros, marcar certificados provisionales, por favor, para asociar con que es certificados provisionales. Entonces, son acciones abonadas, pero no pagadas, ¿sí? Están exentos de impuestos de papel sellado y timbres fiscales. Timbres fiscales. Yo no sé si en materia notarial ustedes están viendo ya la ley de impuestos de timbres fiscales. ¿Sí? ¿Ya la están viendo? Perfecto. Entonces ya no es un tema desconocido para ustedes. Recordémonos de las... Gracias. Recordémonos de las distintas ponderaciones en timbres fiscales de 50 centavos, de 1 quetzal, de 5 y todas las diferentes ponderaciones que hay en timbres. Estas hojitas que yo les puse de ejemplo, ¿verdad? De que circulan de aquí para allá, un título, no pagan ningún impuesto en este sentido. ¿Puede ser en una hoja bond? Sí. La pueden hacer en una hoja bond. ¿Por qué? Porque está exento de papel sellado. Y el papel sellado son hojas de protocolo, comúnmente conocidas como hojas de protocolo, ¿sí? No quiere decir que no sean solemnes, que no lleven un registro, que no lleven un orden, requisitos, etcétera. Pero están exentas. Es decir, si usted va a comprar su acción de 10 quetzales, son 10 quetzales y punto. No, mira, son 5 de timbres fiscales, entonces tu acción ya no vale 10, sino ahora vale 15. No, 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 está exento, ¿sí? Ahora bien, nos vamos al artículo 105, por favor. Artículo 105. Del 102 nos trasladamos al artículo 105. La verdad, la mayoría son súper importantes, pero por tema de contenido de semestre no da tiempo de abarcar todo. Me encantaría que sí lograra abarcar todo porque en tema de privados viene todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a abarcar al 105 en amarillo, por favor, y le damos lectura y dice lo siguiente. La acción confiere a su titular, es decir, al accionista, la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos. Y aquí es bien claro este artículo mínimo, porque recordemos que los derechos solamente pueden ser superados, no mermados, no disminuidos, en todas las materias. En materia civil, en materia penal, en materia notarial, en materia laboral, todos los derechos pueden ser superados. ¿Cómo se superan estos derechos? Ah, bueno, en la escritura social. Ustedes, por eso todavía no he querido compartir la escritura que nos brindó ahí el compañerito, porque allí tiene que ir, por eso les digo que son escrituras bien largas, porque tienen que ir bien claro todo. ¿Cuáles van a ser los derechos de los socios? Y en este artículo nos está dando un mínimo, o sea, un pincelazo. Pero en una escritura social, recordémonos que es ley, un contrato es ley, ¿verdad? Porque es una fuente del derecho mercantil, el contrato, entonces se pueden ampliar estos derechos, pero no mermarlos. Entonces empezamos con el número 1. ¿Qué derecho tienen los socios, accionistas? El de participar en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la liquidación. Esto es cuando la sociedad anónima murió, declara en quiebra, vamos a repartir todos los despojos que quedó de la sociedad anónima, porque recordemos que la sociedad anónima no es personalista. Aquí no es, ay, mi nombre y etcétera, etcétera. Aquí lo que le interesa es el dinero, el capital, ¿verdad? Entonces, usted va a aportar únicamente lo que dio en su acción. No va a responder
con su carro, con su casa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si una sociedad anónima se va a liquidar, se empiezan a repartir todas las utilidades. Entonces, si yo tengo una acción, esa utilidad va a ser representada en una acción. Tú invertiste 10 quetzales vas a recibir nada más. ¿Verdad? ¿Y hay ganancias? No. Saliste, como comúnmente lo conocemos, tablas, cabales. ¿Verdad? O sea, 10 quetzales, aquí están tus 10 quetzales, que te vaya bien, la sociedad se liquidó. No hubieron ganancias, pero tampoco pérdidas, entonces te vas bien salvado. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? El de participar en el reparto. Si yo soy socio accionista, no me pueden dejar afuera aunque solo haya invertido 10 quetzales. Me tienen que dejar ahí adentro y repartir también lo que van a liquidar. Ese es el numeral 1. Numeral segundo, el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. Ese es el derecho de todos los socios, de todos. Usted tenga 100 acciones o usted tenga solo una. Es decir, bueno, ustedes fíjense que vamos a ampliar las acciones. Necesitamos inyectarle plata a esta cosa, no camina, o necesitamos crecer más si está caminando y de igual forma vamos a generar más acciones. ¡Hala! Perfecto. ¿Y cuántas acciones vamos a sacar? Otras 100 acciones. Ah, bueno, entonces antes de sacarla al mercado y publicarla en los diarios de mayor publicación, la sociedad anónima de nombre tal estará emitiendo nuevas acciones para terceras personas que quieran ser parte de mi sociedad, ¿verdad? Antes de sacar esto públicamente, tienen derecho los socios de adquirir más acciones. Entonces, como yo ya me animé, yo solo había puesto 10 quetzales, porque dije a ver si funcionaba la cosa o no, entonces yo tengo el derecho preferente de comprar o de adquirir más acciones antes de que salgan al mercado o antes de que salgan a terceras personas. Ese es otro derecho, ¿verdad? El derecho de estar ya dentro de una sociedad y ser, accionista de esta sociedad. Entonces, bueno, ahora como ya vi que la cosa va caminando, entonces hoy sí quiero adquirir otras, no sé, otras mis 5 acciones de 10 quetzales. Bueno, o quiero adquirir más acciones. Entonces ya tengo 6 acciones yo. Ya no tenía una de 10, sino ya adquirí 5 acciones de 10 quetzales. A eso se refiere con el numeral segundo. Usted va a tener derechos si usted ya está dentro ahí. Si usted ya es socio, aunque sea de una acción, usted tiene el derecho de adquirir más acciones. No hay ningún problema, ¿verdad? El numeral tercero, el de votar en las asambleas generales. Por eso esos derechos son bien generales, ¿verdad? Estos derechos que nos está indicando el número 5. Por eso este mismo artículo nos está indicando la palabra mínimo, porque usted los va a ampliar en su escritura constitutiva. Es decir, los socios tendrán derechos a iguales ganancias, los socios tendrán derechos de votación de administradores, los socios tendrán derechos de votación de representantes legales, también tendrán derechos de un bono, porque puede ser también, o sea, los derechos pueden ser superables, compañeros, pueden ser superables. Bonificación por emisión de más acciones, o si usted está vendiendo más, usted está produciendo más para la sociedad anónima, va a tener una bonificación del 100% de su ganancia. O sea, hay mucho más derechos para los accionistas que pueden ser superados y escritos o estipulados dentro de la escritura, es decir, dentro del contrato, ¿sí? Ok. Bueno, el último párrafo, pues es lo mismo, ¿verdad? Si usted va a poner aquel que solo tiene una acción, saquémoslo, no va a ganar, eso es prohibido, de acuerdo al pacto leonino. ¿Sí? Ojo con ese análisis. No pueden dejar afuera a nadie, aunque solo tenga una acción, no pueden dejarlo, no se puede. Entonces, ¿se puede superar los derechos? Sí, para arriba los derechos, para abajo ninguno. Ahora vamos a marcar los requisitos, que es el artículo 107. Por favor, 107. Marcamos todos en amarillo el artículo 107, que son los requisitos o el contenido, que es lo que va adentro de los títulos. Solo quiero ver algo con la reforma del 125.
Permítanme, compañeros. Ok. Ok. Bueno, por favor, al artículo 107, marcar el artículo 125 reformado. Es decir, agregarlo con su letra, ¿verdad? O agregarlo, hacerle una anotación al artículo 107, anotarle el artículo 125 reformado de la misma ley. Estamos hablando del mismo código. Al 107, por favor, el artículo 125 del Código de Comercio, pero el reformado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a analizar rápidamente el artículo 107. ¿Qué contenido, qué requisitos debe de llevar? El numeral primero, la denominación, el domicilio y la duración de la sociedad. Todas las acciones tienen que llevar esto, ¿verdad? ¿Qué denominación? O sea, el nombre de la sociedad, así de sencillo. El domicilio, dirección exacta a la sociedad, dirección fiscal, ¿verdad? Dirección fiscal. Es decir, la misma dirección que aparece en la SAT, la misma dirección que aparece en el registro mercantil, ¿sí? El nombre, sociedad, patitos, sociedad anónima, ¿verdad? Esa es la denominación. El domicilio, con domicilio en la quinta calle, tal y tal, la dirección exacta, ¿verdad? Fiscal. Y la duración de la sociedad. Es decir, ¿por cuánto tiempo inscribió usted en su escritura social? ¿Por cuánto tiempo tenía a la vida jurídica la sociedad anónima? Indefinidamente, o sea, sin plazo. Entonces, ahí ya empezó con su membrete, su encabezado del título de la acción. ¿Ok? Tiene que dar el nombre de la sociedad, dónde la va a ubicar por tema de notificaciones y el tiempo que va a durar la sociedad. Numeral 2. La fecha de la escritura constitutiva, lugar de su otorgamiento, es decir, el notario, el nombre del notario que la autorizó y datos de su inscripción en el registro mercantil. Tercero, el nombre del título. Aquí viene lo importante, ¿verdad? Aquí es donde la acción se convierte en personalista o personalizada, porque del numeral 1 el numeral 1 y el numeral 2 es parejo para todas las acciones, va para todas las acciones, es el mismo encabezado, el mismo membrete para todos. En donde se va a individualizar es a partir del numeral tercero, porque ahí va a ir su nombre como accionista. El nombre del titular de la acción, si son nominativas. Por esta razón nos relacionamos con el artículo 125. Porque en el artículo 125 nos está especificando si las acciones van a tener nombre, son nominativas. Por esa razón, en 125 dice registro de acciones nominativas y de certificados provisionales. ¿Qué es un certificado provisional? Ya lo vimos. Es una acción abonada, no pagada. Ok. Todo lo que ustedes de aquí en adelante en materia, en cualquier materia, escuchen nominativa, significa que va a tener un nombre en específico. Títulos de crédito, excepciones en materia civil, ¿verdad? Procesal civil, etcétera, etcétera. Nominativas va a tener un nombre en específico. Entonces, aquí el numeral tercero va a ir su nombre exacto. No hay ningún problema. El cuarto, el monto del capital social autorizado, ¿verdad? Es decir, el capital autorizado, punto. Y la forma en que este se va a distribuir. ¿Ok, compañeros? Numeral quinto, el valor nominal. Su clase y número de registro. Aquí es donde va a empezar a registrarse todas las acciones. Su acción va a tener un numeral, ¿verdad? No es de que, ay, bueno, lo va a hacer en una hoja en bond sencilla y no va a tener un número de registro. No es así. Todas tienen que llevar un número de registro. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas. ¿Ok? Romeo, ¿lo escuchamos? Sí, Lick, parece que he escuchado
que por cuestiones de seguridad las acciones nominativas ya no existen. Perdone. ¿Por qué temas de seguridad se refiere, Romeo? Pues parece que cuando estaban a nombre de las personas, Ya. no sé si mencionarle, pero ¿Mm? estaban arriesgadas a algún secuestro o algo parecido. Ah, ok. Mire, las acciones nominativas existen, Romeo, porque los artículos no están derogados dentro de nuestra legislación. Entonces, recordemos si un artículo no está derogado, sigue existiendo en la vida jurídica. Y esto lo respaldamos con este artículo 107, Romeo, y con el artículo 125. Lo delicado acá es la información pública, cómo se maneja, ¿verdad? Cómo se van a revelar el nombre de estos accionistas. A eso me imagino yo que tal vez va usted encaminado. Sí, Pero así las, fue lo que fue. pero las acciones siguen siendo nominativas, porque recordemos que cuando son innominadas, es decir, no tienen nombre, se van a tirar al portador. Y aquí ya vamos en materia de títulos de crédito. Los más conocidos, el cheque al portador. En este tipo de acciones, compañeros, no se puede dejar al aire estas acciones. ¿Por qué razón? Si únicamente estuviera, les estoy poniendo un ejemplo, un caso hipotético, una acción tuviera el nombre o la palabra al portador, cualquier persona en cualquier momento entraría a una asamblea general a votar y diría, aquí me trasladaron el día de ayer esta acción y dice al portador, así que a mí me dejan entrar a votar. ¿Y usted quién rayos es? ¿Verdad? Yo soy el tenedor actual, es decir, el beneficiario de esta acción. Puede ser que mañana yo la endose a alguien más y alguien más sea el portador. Entonces, este tema es bastante delicado y tiene que llevar nombre en el caso que sean nominativas, como nos está indicando acá el artículo, el numeral tercero del artículo 107. ¿Por qué tienen que llevar un nombre? Porque lleva un número de registro, lleva tanto a nivel de votaciones en asambleas generales, asambleas extraordinarias, este tipo de cosas. Al momento de fallecer, ¿quién va a reclamar esta acción nominativa? ¿Verdad? Todos sus descendientes. Si usted lo va a dejar en testamento, si usted lo va a dejar en garantía, como nos indicaba anteriormente Romeo, ¿verdad? Tiene que ir con un nombre en específico. Me estoy refiriendo a las nominativas, ¿sí? Entonces, aunque yo sé que puede hacer que corra peligro, ¿verdad? En el sentido de que cada acción se descubra, que cada acción tiene un valor, no sé, de 1.000.000 de quetzales, si usted tenga 3, se investiga en el registro mercantil, usted ahí ya tiene sus 3 millones, ¿verdad? Y no quería que nadie supiera, pero su nombre está en las acciones. O sea, eso es cuestión aparte de la seguridad de nuestro país, pero en materia comercial, en materia mercantil, estas nominativas sí o sí tienen que llevar un nombre. Lo delicado sería la revelación de estas acciones, ¿verdad? Al público en general, ¿sí? Pero en la información pública está, el acceso a la información pública. Entonces, continuando con el numeral vamos por el numeral ¿qué? Quinto. Sí, numeral quinto. Muy bien, Romero. El valor nominal, su clase y número de registro, ¿verdad? Numeral 6. Los derechos y las obligaciones particulares de la clase a que corresponden. Y un resumen inherente a los derechos y obligaciones de las otras clases de acciones si las hubiera. Aquí nos estamos refiriendo si existiera una división de acciones, ¿sí? Acciones mayoritarias, acciones minoritarias. Si dentro de su sociedad anónima hay este tipo de clases de acciones, establecer, ¿verdad? Para qué derechos tiene una, qué derechos tiene la otra, qué obligaciones tiene esta, qué obligaciones tienen las otras acciones.
pero a nadie se le está quitando el derecho de recibir ganancias por sus acciones, ¿sí? Y si no hubieran clases de acciones, compañeros, no se hace referencia a nada de esto. La sociedad anónima emitió unas mismas clases de acciones. Si usted compra cinco acciones tiene. Aquí no vamos a delimitar o no vamos a dividir las acciones. Ese es con el numeral sexto. Y para terminar, el numeral séptimo, la firma de los administradores que conforme a la escritura social deben suscribirlos, ¿sí? Si hay 5 administradores, cada acción tiene que llevar la firma de los 5 administradores, cada acción. Estos requisitos, estos 7 requisitos son los básicos, ¿sí? Que tiene que tener cada acción. Entonces, encabezado, nombre de la acción, dirección, de la sociedad anónima, cuánto tiempo va a durar, la fecha en que fue constituida la sociedad anónima, el lugar donde se otorgó, Guatemala, San Marcos, Huehuetenango, Petén, el lugar, el nombre del notario. Fíjense, compañeros, qué importante es su función notarial, porque hasta en cada acción va el nombre del notario, ¿sí? Y datos de la inscripción en el registro. El nombre es obviamente su nombre, ¿verdad? Nombre completo, nombre y apellido. El monto del capital autorizado y la forma en que se va a distribuir o va a hacer su distribución. El valor nominal. ¿Por qué se pone el valor nominal en una acción? Porque si el valor nominal es de, no sé, 100,000 quetzales, ¿verdad? Entonces las acciones no tienen que ser menor a esta cantidad, el valor nominal. Recuérdense del valor nominal, ya lo vimos en el tipo de capital, compañeros. Entonces, el valor nominal tiene que ir sí o sí, cantidades exactas, no en porcentajes. Aquí sí tienen que ir en cantidades exactas. Su clase, es decir, la clase de acción que usted está adquiriendo y el número de su registro. Si usted fue el accionista en adquirir la acción número 500, pues usted ahí va a aparecer su registro con la acción número 500, ¿sí? El artículo 107, por favor, marcado, y en la siguiente clase vamos a ver el 108. Bueno, marcado hasta el numeral séptimo, ¿sí? Y en la clase siguiente vamos a ver el artículo 108. Compañeros, ¿hay alguna duda antes de dar por terminada la clase del día de hoy? ¿No? Ok. Les deseo una feliz... Gracias. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, Gracias. Feliz noche, Lida. Gracias. Compañeros. Gracias, que descansen. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias. Gracias, igualmente, que descansen. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz